Muy buenos días a todos y todas. Vamos a dar inicio a esta actividad de esta mañana que hemos esperado con mucha alegría y mucha ilusión. Saludamos cordialmente a nuestro rector magnífico, Francisco Blanco López Suazo, a su excelencia Itaí Bardov, embajador del Estado de Israel en Panamá, y por supuesto a nuestro invitado especial, el conferencista Enrique Zimmerman, que nos acompaña en esta mañana. También saludamos a la decana de la Facultad de Ciencias Sociales, la profesora Rosa Guisado, a toda la comunidad universitaria que se ha unido a este webinar. Y sin más, le pedimos al rector magnífico Francisco Blanco que nos dirija las palabras de inicio. Adelante, profesor. Muchas gracias y muy buenos días y bienvenidos a todos. Por supuesto a su excelencia Itaí Bardov, embajador de Israel acá en Panamá, al especialísimo conferencista que hoy nos acompaña, a la profesora Rosa y sobre todo a los estudiantes. Quiero decir en primer lugar, como ya he dicho informalmente antes de comenzar el webinar como tal, que realmente es un honor, es una gran satisfacción, pero sobre todo un honor poder contar en esta oportunidad con una personalidad como es Henry Zimmerman. Uno con su también mente de niño que a veces uno tiene, pues se siente orgulloso de que una persona que ha visto tantas veces en televisión haciendo sus reportajes tan interesantes y de calidad a un nivel público y mundial, no solamente público, que hoy tengamos el honor de tenerle en privado, vamos a decirlo así, para un grupo de estudiantes de comunicación social. Realmente la formación de nuestros estudiantes, junto con lo regular, junto con lo normal que representan las clases, los cursos que sistemáticamente se dan y que componen el pensum de estudio de ellos, no cabe duda que actividades como estas le dan un valor, pero infinitamente mayor, porque a lo teórico que puedan estar viendo en los cursos, no cabe duda que la experiencia, y además la gran experiencia con la que a veces, como en esta oportunidad, contamos, pues eso es invaluable en la formación de una persona. A nivel de experiencia y de incorporar en la práctica, de verdad, de su ser comunicadores, también incluso en el imaginario que uno puede tener cuando un estudiante a sus 18, 20 años esté recibiendo a título casi que personal ideas, experiencias de toda una personalidad con tanta experiencia, con tanto renombre y además bien merecido, bien perfectamente valorado, pues no cabe duda que en el imaginario, como digo, de estos estudiantes a lo mejor se ponen a soñar, yo quiero ser también en algún área otro Henry Zimmerman. Y no cabe duda que, como digo, estas experiencias son tremendamente invaluables y yo estoy seguro y lo digo ahora, aunque luego ellos a lo mejor también tienen oportunidad de hacerlo, de expresarlo en su nombre, ¿verdad? Este agradecimiento. Así que, bueno, mis palabras tienen que ser breves, lo importante hoy es sus palabras, así que darle las gracias y el agradecimiento por contar a una personalidad tan importante en el mundo de la comunicación como es usted, y por supuesto, no podemos dejar de lado y expresarle en poco más de una hora, lo podré hacer personalmente, ese apoyo que recibimos de la Embajada de Israel en Panamá a través de su embajador, su excelencia Itaí Bardov, que realmente ha hecho posible que esta gran lección que hoy nuestros estudiantes tienen se haga realidad. Muchas gracias y bienvenido a casa, esta casa virtual en el día de hoy. Muchas gracias, señor rector Francisco Blanco. Le pedimos también a su excelencia Itaí Bardov, embajador del Estado de Israel en Panamá, que nos dirija unas palabras. Muchas gracias,
rector Blanco, profesora Garrido, profesora Guisado y por supuesto el invitado especial Enrique Zimmerman. Buenos días, es un honor estar con todos ustedes hoy. Quiero agradecer a la Universidad Santa María la Antigua que preside el rector Francisco Blanco por ser parte de esta conferencia con el reconocido periodista israelí Enrique Zimmerman. Esta conferencia es parte de la colaboración educativa de la que hablamos hace algunos meses y que brinda la oportunidad a jóvenes estudiantes y periodistas de conocer los éxitos de Israel y los desafíos que enfrenta. Mi agradecimiento a ti, Enrique, por todos los conocimientos que compartirás el día de hoy. Espero que este sea el primero de muchos intercambios que realicemos con esta y otras universidades y organizaciones interesadas en conocer el Israel innovador, tecnológico, que tiene mucho que ofrecer al mundo. Asimismo, conocer los desafíos que enfrentamos. Les agradezco su presencia y los invito a aprovechar al máximo el conversatorio con nuestro invitado. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por sus palabras calurosas y excelentísimo embajador. Vamos ahora a conocer un poco más sobre nuestro conferencista invitado y para eso vamos a dar paso a un video que nos tienen preparado. Adelante. El americano deja caer todo su peso sobre Jason Anche della Paca. Bom dia a todos, é realmente um prazer. Vocês sabem que dizem que o vapor toca. Marcher 30 km sans rien dans ses mains. Alors vraiment, c'était pas facile. Will become lost immediately by Al-Qaeda, by Al-Nusra people, militant, and if they don't, they will kill them. A primeira cidade da história da Palestina, que se vai chamar Rawabi, que quer dizer em árabe. Estamos numa das zonas de combate do sul da Síria, dos combates mais graves dos últimos dias. What type of atmosphere would I face on Palestinians? Esta torre de Burj Khalifa dice que Arabia Saudita
Gracias, profesora Elizabeth. No tiene el micrófono abierto. Tiene que abrir el micrófono. Sí, muchísimas gracias. Perdón, el micrófono se había atorado. Muchísimas gracias por este video tan interesante donde hemos visto a nuestro invitado conferencista de esta mañana, Enrique Zimmerman, con líderes mundiales, con personajes que pues hemos visto allí reconocidos. Y voy a hacer brevemente un resumen de su experiencia profesional, que nos podríamos quedar largo hablando de ella, pero la vamos a resumir en lo siguiente. Enrique Zimmerman cuenta con 23 premios en su carrera. Fue postulado al Premio Nobel de la Paz. Estuvo presente en los más importantes acontecimientos, en especial en Oriente Medio, entrevistando a los principales líderes mundiales. El rey de España le nombró comendador de la Orden del Mérito Civil. El presidente de Portugal le nombró comendador de la Orden del Infante Don Enrique. Y el Papa Francisco lo condecoró como Ángel de la Paz. Un honor que se encuentre esta mañana acompañándonos. Bienvenidos y le recibimos con un cariñoso aplauso virtual. Muchísimas gracias, profesora Elizabeth. Señor rector, un placer, señora decana, señor embajador, profesores y sobre todo los estudiantes que están aquí esta mañana. Os doy la bienvenida. Es un placer enorme y, como decía antes, espero que podamos vernos cara a cara en una próxima oportunidad. Esta mañana, en los próximos 40 minutos, vamos a hablar sobre algo de lo que escuchamos mucho y se sabe poco. Les voy a contar una cosa que nunca conté. Hace unos meses me llamaron de Netflix. Uno de los responsables de Netflix en la era de Corona, creo que no hay nadie en el mundo que no sepa quién es Netflix y qué son estas compañías que nos enseñan y que tuvimos la oportunidad de estar confinados y viendo series. Y me dijeron lo siguiente: Enrique, no hay ningún fenómeno en el mundo como Israel, como el Estado judío, el único Estado judío del planeta. Porque se habla tanto de ello, está tan presente en los medios de comunicación mundiales, pero en cambio se sabe tan poco sobre este fenómeno. ¿Cómo es posible que ese país que hace décadas era como un pequeño país modesto en el desierto se haya convertido en lo que se convirtió, en una potencia científica, en una potencia tecnológica, en un país fuerte y respetado por la comunidad internacional en general? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo es posible que ese pueblo que estaba hace poco más de 70 años en las, diría yo, rodeado por las gradas de los campos de concentración en Europa o de otros lugares del exilio en la diáspora, en el mundo árabe o en Extremo Oriente o en Medio Oriente, de repente tenga un país como este? ¿Qué ocurrió? ¿Cuáles son los grandes logros de este país y cuáles son los grandes desafíos, las asignaturas pendientes? En realidad había aquí un gran diplomático que se llamaba Abba Eban, uno de los grandes de la historia de Israel, que decía que en este país quien no cree milagros no es realista. En realidad él se refería a eso, que es un país en el que se vive con alto voltaje, o sea, el ritmo realmente a veces es frenético. Es todo muy rápido, muy precipitado, no hay tiempo a veces para asimilar los hechos. Pero yo el primer libro de los 5 que escribí, le llamé Voces desde el centro del mundo. Le llamé centro del mundo porque Israel lo es, del punto de vista espiritual, para casi la mitad de la humanidad, para 2.000 millones de cristianos, para 1.600 millones de musulmanes y para unos 15 millones de judíos en el mundo. Consideran este lugar un lugar especial, un lugar distinto, un lugar en el que hay como un vínculo emocional. Yo trabajo con medios de comunicación de todo el mundo hace ya varias décadas y en 5 idiomas, y mis editores, mis jefes de internacional en mis distintas televisiones me dicen: es que cuando tú envías noticias de Oriente Medio o de Israel, para nosotros no son noticias extranjeras clásicas. Todos tenemos en nuestro ADN, mamamos esos lugares.
Cuando nos hablamos de Jerusalén, hablamos de Belén, hablamos de Nazaret, para nosotros, me decían ellos, con mucha razón, es parte de lo que nosotros mamamos en nuestra infancia, aunque no seamos religiosos, algunos de nosotros hoy en día, pero es parte de nuestra identidad y de nuestra memoria colectiva. Y eso hace que este lugar tenga un significado muy especial para parte de la humanidad, al menos la mitad de la humanidad, que lo ve como algo diferente, como algo en el que se siente más cerca que cualquier otro conflicto en otro lugar. Pero es cierto que Israel está en un barrio que tiene a la vez una realidad un poco distinta. Oriente Medio, en los últimos 11 años, desde las llamadas primaveras árabes, que son en realidad una serie de revoluciones en los países árabes que hubo exactamente a partir del 2011, que llevaron a una serie de guerras y con muchas víctimas, más de 1 millón de muertos, por el cambio social, por las protestas de los jóvenes y de las mujeres, etc. Israel está en un barrio que de alguna manera en esa década se declaró la guerra a sí mismo. Y dentro de este lugar, esto que veis aquí es una de las armas más letales que existen, el smartphone. El smartphone es hoy, yo digo, casi más letal, casi puede ser más fuerte y más poderoso que un tanque o que un avión F-15. Y quien lo sabe manejar tiene mucha fuerza dentro de todo esto. Las redes sociales, que tienen un total poco más de una década, no es nada, es una coma en la historia de la humanidad, son como un megáfono gigantesco que cambia nuestras vidas, que cambia nuestras realidades, y eso es parte de los cambios que estamos viviendo en nuestra era. Estamos todos pendientes de las redes sociales. Mi hija, que tiene 22 años, me dice, papá, Facebook es para viejos de más de 35, pero en realidad los jóvenes van a otras redes sociales también. Cada uno llega y entra en este pequeño mundo y eso tiene un efecto sobre la imagen internacional. Pero para los que os interesa los medios de comunicación, yo que enseño en la universidad exactamente eso, os digo que tenemos un problema y es que hoy vivimos en la era del periodismo McDonald's, el periodismo instantáneo, el periodismo rápido, que comete muchos errores y que contiene demasiado a menudo muchos fake news, o sea, noticias falsas, y por lo tanto hay que ir con mucho cuidado cuando hablamos de todo esto. Pero volvamos a Israel. Israel, que realmente está presente en los medios de comunicación de todo el mundo de una forma que yo diría casi es desproporcionada. Hay que entender que Israel es un país de 21.000 kilómetros cuadrados. O sea, estamos hablando de la mitad de Holanda, de la mitad de Bélgica, de Massachusetts en Estados Unidos, de País de Gales. ¿Cuándo es la última vez que escuchaste hablar del País de Gales, de Wales? Me imagino que hace mucho tiempo. Israel, en cambio, está cada día en los medios de comunicación. No siempre de una forma demasiado correcta, la forma como se refleja lo que aquí ocurre, pero desde luego está presente. Entonces, os quiero llevar un poco en la máquina del tiempo. Vamos a hacer un pequeño viaje y vamos a ir al día 8 de marzo de 1949. 8 de marzo de 1949 es un día en el que estamos a 2 días del final de la Guerra de Independencia de Israel. Israel se forma en mayo, 14 de mayo de 1948, inmediatamente es atacada por 6 ejércitos árabes simultáneos, ejércitos regulares, que intentan destruir el Estado que acaba de ser creado en la base de una decisión de Naciones Unidas del 29 de noviembre de 1947, que decide que este territorio, pequeño territorio, recuerdo, va a ser dividido en 2, un Estado judío y un Estado árabe palestino. Los judíos lo aceptaron, el líder David Ben Gurión, que era un hombre muy pragmático y muy inteligente, yo creo que uno de los más inteligentes de la historia judía, él dijo, vale más pájaro en mano que ciento volando, y aceptó, aunque no era exactamente el Estado con las fronteras que a él le gustaban, pero aceptó. En cambio, en el lado árabe quizás la gran tragedia fue que lo rechazaron. Y lo que ocurrió fue que también decidieron destruir el Estado que iba a ser creado unos meses después, en mayo del 48. Y allí
Ese mismo día se lanzan los ejércitos sobre Israel. ¿Qué había en Israel en esta época? Habían 600.000 judíos, de los cuales la mitad eran supervivientes del Holocausto, gente que había llegado aquí debilitada físicamente y herida en sus espíritus, gente que había visto cómo los nazis mataban a sus familias de la manera más cruel en la mayor catástrofe de la historia. Pocos dudan que así fue lo que se llama la Shoah o el Holocausto. En la Segunda Guerra Mundial, donde 6 millones de judíos perdieron la vida, de los cuales 1,5 millones de niños. Y bien, de los 600.000 que hay aquí, Ben Gurión mira y dice, ¿quién tengo yo para luchar por la independencia del Estado recién creado? 300.000 de ellos son refugiados del Holocausto. Otros 300.000 estaban aquí. Y en contra de todo y todos, consiguen lanzarse y consiguen ganar esa guerra, a pesar de todo, contra los 6 ejércitos regulares árabes. Estamos a 2 días del final de la guerra y Ben Gurión hace su primera sesión en el Parlamento, 8 de marzo del 49. ¿Y qué dice él, el primer ministro que fundó Israel? Dice, queridos amigos, parece que estamos a punto de ganar la guerra de independencia. Estamos conquistando una ciudad en el sur del país que se llama Eilat, en el Mar Rojo. Hoy en día es un balneario turístico y tenemos una frontera en el sur ya determinada del país, pero ahora nos viene la misión más complicada. Mucho más que ganar la guerra, la misión más complicada es construir un Estado. Es crear las instituciones para poder recibir a millones de judíos refugiados, perseguidos en distintas zonas del mundo, para el que Israel es su único posible refugio. Y para recibir a tanta gente necesitamos casas, hospitales, colegios, carreteras, todo lo que hace falta para crear un Estado. Y él se preguntó en el Parlamento, queridos amigos, ¿seremos capaces de hacerlo? ¿Seremos capaces de unir millones de personas aquí y de darles una vida y un Estado? Hay que recordar que Israel era un país realmente débil antes de esto. Era un país pequeño, modesto, que le faltaba de todo, que no tenía recursos y que venía realmente tanto de la guerra de independencia como antes del Holocausto. Y sin embargo, hoy, 74 años casi, el próximo mes de mayo los cumpliremos, después, yo creo que la respuesta es bastante clara. Lo logró Israel en ese aspecto, crear un Estado con instituciones estables y realmente traer hacia aquí millones y millones de judíos de todo el mundo, de más de 100 países, que hablan más de 100 idiomas, y crear este Estado. Pero yo os quiero contar lo que yo vi cuando llegué a finales de los años 70. Vosotros no estabais aún ni siendo planeados en esa época, pero yo llegué aquí con 16 años de visita. Me fui a un kibutz, que es una granja colectiva. Yo vine de Portugal y de España, y mi madre es española, yo crecí en Porto, en Portugal, y dije a mis padres ya con 11 años que yo leí mucho sobre este lugar, y dije, yo veo mi futuro allá. Y vine aquí de visita para conocer el país. Y recuerdo que cuando empecé a mirar alrededor, Israel de los años 70 me parecía una especie de Albania comunista, o si queréis una especie de Cuba. Los coches eran todos muy viejos, tenían 400.000 kilómetros porque la gente no tenía dinero. Era un país muy básico en esa época, no había casi diferencias sociales entre ricos y pobres. Recuerdo que yo venía de Portugal, no exactamente de un país muy rico, y fui al supermercado y quedé boquiabierto cuando vi que había un tipo de pan y un tipo de queso. Eso es lo que había en esa época en Israel. Era un país que luchaba por su supervivencia, que en esa época estaba bastante en luto porque había tenido una guerra terrible, que fue la guerra del Yom Kippur, la guerra de octubre del 73, en la que murió mucha gente. Casi no hubo ninguna familia que no perdiese a alguien. O sea, había un ambiente un poco triste. Pero, sin embargo, eso era Israel en esa época. Fíjense, hoy en día, me imagino que ustedes saben que Israel hoy en día es la Startup Nation.
es el país con más compañías tecnológicas por metro cuadrado. De hecho, hay 5.000 startups en este país y cada año se forman cientos más. Y muchos de ellos son vendidos a las principales compañías del mundo. Y todo el mundo viene aquí a aprender, a crear aquí sus laboratorios, porque hoy en día realmente Israel es líder a nivel mundial en muchos campos. Hay una historia muy interesante sobre un diplomático israelí que luego fue presidente, que era secretario de Ben Gurión, el primer ministro que fundó el Estado, se llamaba Yitzhak Navon, que fue enviado por Ben Gurión como diplomático a Argentina y que Juan Perón, el presidente, vio como su mujer Evita le obligaba a recibir al joven diplomático israelí. Y llega y le dice Evita al presidente Perón, que era el presidente de Argentina, le dice: Juan, tenemos que comprarle algo a estos israelíes porque no tienen dinero, son muy pobres y necesitan nuestro apoyo. Y Perón le dice, bastante indiferente: señor Navon, ¿qué tienen ustedes que vendernos? Y Navon les dice: naranjas. Israel vendía muchas naranjas. Y le dice: pero hasta que lleguen aquí las naranjas, estamos hablando del año 1950, las naranjas estarán podridas. No. ¿Qué más? ¿Hay algo más? Y Navon piensa, no hay nada, pero dice: bueno, tenemos textil. Dice: bueno, textil nosotros tenemos, no nos hace falta eso. Bueno, ya está. Y Evita: pero Juan, tienes que comprarle algo. Pero él, mira, no tiene nada, no me ofrece nada. Y le dice Navon: bueno, también tenemos dentaduras. Y le dice Juan Perón, el presidente de Argentina: pues envíame 25.000. Eso fue la primera venta de Israel a Argentina, 25.000 dentaduras. Cuando pensamos hoy en día en la alta tecnología, en la ciencia, en los inventos que salen de Israel y que llegan a todo el mundo, nos damos cuenta que hubo aquí un larguísimo camino recorrido por este pequeño país. Ahora bien, hablemos primero de los éxitos. Vistes en la película que yo trabajo hace ya 8 años con un personaje que para mí es quizás el más fascinante de todos los que yo encontré a lo largo de mi trayectoria profesional, y ese es el Papa Francisco. Yo tuve el honor de que él me contactase 3 meses después de que fuera elegido Papa, y él me conocía de la televisión en Argentina, y envió un amigo íntimo de él, el rabino Abraham Skorka de Argentina, a verme en una conferencia en Buenos Aires para invitarme a ir a verle. Yo pensaba que era un chiste. De hecho, todo mi vínculo con el Papa parecía al principio un chiste. Yo creía que alguien se estaba riendo de mí. La primera vez que el Papa me llamó por teléfono y me dijo: hola, Enrique, soy Papa Francisco, yo le contesté: sí, yo soy Napoleón. Pero realmente era el Papa Francisco. Y bueno, y finalmente me encontré con él me invitó a mí, a mi equipo, vine con una cámara de televisión por la primera vez, dio por primera vez una entrevista. Y empezó allí un vínculo que sigue hasta hoy. Le veré de nuevo dentro de un mes en el Vaticano. La primera vez desde que empezó el corona, porque estaba bastante aislado, pero sí que nos veíamos 6-7 veces al año antes. Y tenemos varios proyectos internacionales que, si quieren, en el momento de las preguntas llegaremos a ellos. Pero la pregunta que el Papa me hace continuamente, quizás la más interesante, y estamos hablando de los logros de Israel, es: Enrique, explícame cómo habéis hecho para que un idioma, el hebreo, que era un idioma pasivo, muerto del punto de vista de la calle, quizás usado en las sinagogas, en la liturgia, ¿cómo habéis hecho para que ese idioma pasase a ser un idioma como es el castellano, el portugués, el inglés o el francés, hablado en las calles, en las redes sociales, en las transmisiones de fútbol, en los insultos por la calle, en todo? Y allí me obligó a pensar. Yo tengo un amigo que es el bisnieto de Eliezer Ben Yehuda, que era uno de estos señores pioneros que llegó a Israel hace 90, 100 años y que decidió que en su casa solo se hablaba hebreo. Ahora, es como, yo le dije al Papa, es como si usted mañana dijese que en todo el mundo latino se empieza a hablar en latín. Latín es un idioma que se usa en la iglesia, pero no más que eso. Ahora, ¿cómo se inventan términos
para poder hablar en el día de hoy en hebreo. No existen términos para televisión, ordenador, coche, internet, etcétera, etcétera. Bien, yo le conté al Papa que en realidad si Abraham, el profeta, viniese a mi casa a cenar el viernes por la noche, él y mis hijos encontrarían un idioma común. O sea, si hablasen en hebreo los unos con los otros, se entenderían perfectamente. Aunque mis hijos le enseñarían a Abraham algún que otro término que él no conocería probablemente, algún término moderno. Yo creo que el gran milagro de este país ha sido realmente el haber logrado que judíos que vinieron de todos los rincones del planeta, que hablaban 100 idiomas, que era una especie de torre de Babel cacafónica, lograron hablar todos en un idioma. A veces los niños enseñan a sus padres el idioma y conseguir entenderse y de alguna manera resucitar el idioma hebreo. Yo creo que ese es, y así le expliqué al Papa mi opinión, el mayor logro y el mayor milagro de este país. No hay otros. No hay ningún país del mundo en el que un porcentaje como el de Israel de inmigrantes haya sido absorbido en el país. Hoy en día la población de Israel es 9.3 millones. Es el país de la OCDE, de los países más desarrollados del mundo, los 38 países, que crece demográficamente más cada año, por dos motivos. Porque se hacen muchos más niños aquí que en otros lugares de Occidente. El promedio es de 3.1 por familia, quizás es por el trauma del Holocausto, por el 1,5 millones de niños que fueron asesinados, no lo sé, eso es un tema de análisis, pero se hacen muchos niños y hay cada año varias decenas de miles de judíos que siguen inmigrando hacia Israel. Entonces la población crece, pero hay cerca de 3,5 millones de judíos que desde aquel año de la independencia del 48 llegaron a este país. Ningún país del mundo tuvo una proporción tan alta de inmigrantes. Ahora, es muy bonito decir inmigrantes. Vienen inmigrantes y los recibes y los absorbes. Pero yo recuerdo en los años 90, cuando cae la Unión Soviética y el mundo comunista, 1 millón de judíos de la ex Unión Soviética y de los países de su entorno vinieron hacia aquí. Y yo como joven reportero recuerdo estar en el aeropuerto y verles llegar sin nada. Bueno, alguno llevaba el violín, porque muchos eran músicos de música clásica. Alguno envió su piano con el avión, pero no tenían nada. Tenían una bolsa de plástico. Me recordaba a los refugiados sirios que vi llegar a Alemania recientemente también, una bolsa de plástico con sus documentos. No tenían ropa, no tenían dinero, no les dejaron sacar nada. Sin embargo, hoy en día los miras en la sociedad israelí y ellos que llegaron sin nada, 70% de ellos tienen casa de propiedad propia, lo que es en Israel es bastante caro, una casa, y además están integrados en los principales sectores de la sociedad, en las mejores universidades, en las mejores filarmónicas, en los mejores teatros, en el ejército, en todos los campos de la sociedad. Vemos a estos judíos de la antigua Unión Soviética y de esos países que están hoy en día dentro de Israel. Yo creo que ese es también uno de los mayores logros de este país, el haber logrado absorber esta masa enorme de inmigrantes. Recordemos que cuando se crea el Estado hay 600.000 judíos, hoy en día son 6,5 millones y el resto son árabes de nacionalidad israelí que votan, pagan impuestos, etcétera, etcétera. Hoy en día están también en la coalición de gobierno que gobierna Israel actualmente del primer ministro Naftali Bennett. Otro gran logro es sin duda el tema militar. Es terrible que un país, en vez de dedicarse a las cosas realmente importantes y bonitas como la ciencia y la tecnología, la cultura, etcétera, se tenga que defender desde el primer día, porque si no, si Israel, dijo una vez Golda Meir, una famosa primera ministra de Israel hace muchos años, en los años 70, dijo una frase increíble. Yo como estudiante la entrevisté en la universidad, fue mi primera gran entrevista. Yo recuerdo la frase que ella dijo: si los árabes depositan las armas,
habrá paz. Pero si nosotros depositamos las armas, seremos destruidos. Y es infelizmente un hecho. Recientemente yo mantengo grandes contactos con el mundo árabe en la última década. Soy presidente de la Cámara de Comercio Israel, países del Golfo, que es Arabia Saudí, Emiratos, Qatar, Omán, Kuwait, Bahrein, y hablo mucho con los líderes de estos países. Y un príncipe saudí, que se llama Turki el Faisal, que fue jefe de la inteligencia saudí, me dijo una vez, Israel tiene el ejército más fuerte entre Indonesia y Gibraltar. Y realmente es cierto, Israel tiene un ejército fuerte y no hay duda que eso es uno de los motivos por los cuales parte del mundo árabe está haciendo la paz con Israel. De hecho, yo le pregunté cuáles son, no sé si sabéis, pero hace un año Israel firmó la paz con Emiratos Árabes Unidos, con Bahrein, con Marruecos y con Sudán. Y hay otros países que están en la línea para poder llegar. Y cuando yo le pregunté los motivos por los que firmaron la paz, él me dijo muy claro, porque tenemos enemigos comunes que nos odian a nosotros como os odian a vosotros, encabezados por los radicales de Irán y de los grupos yihadistas islamistas radicales, porque entendemos que no hay solución militar contra ustedes, no tenemos el poderío militar suficiente para ganarles, quedó claro ya en varias guerras en los últimos años, porque ustedes son la Startup Nation, la nación de los startups, y nosotros queremos que seamos todos juntos la Startup Region, la región de los startups, que juntos desarrollemos todo tipo de iniciativas tecnológicas, y también porque un 70% de la población del mundo árabe tiene menos de 30 años. Cuando yo voy a Arabia Saudita o voy a Emiratos o a Omán, una de las cosas que más me sorprende, si comparo con Europa, por ejemplo, es la cantidad de jóvenes que hay en la calle. Sobre todo jóvenes. Casi no se ve gente de mi edad. En cambio, jóvenes es increíble. Y esos jóvenes miran la realidad y el futuro de otra manera. Entonces, otro de los motivos, y yo creo que hay un último motivo, que es el COVID-19. Yo creo que lo que hemos vivido en el mundo en los últimos 2 años nos enseña que todos estamos en el mismo barco y que no se va a acabar en ningún lugar la pandemia mientras no acabe en todos los lugares. Y por lo tanto tenemos que colaborar, y lo estamos haciendo hoy en día entre Israel y estos países. Ahora, si seguimos los logros, hay uno importante, que es que Israel tiene hoy en día en la Nasdaq, la bolsa norteamericana, más empresas de alta tecnología que todos los países de la Unión Europea juntos. Son 27 hoy en día, desde que Gran Bretaña salió. O sea, realmente la presencia de Israel allí es enorme, y eso ha hecho que la economía israelí se haya desarrollado mucho en los últimos años, y que hoy en día el ingreso per cápita, quiere decir por cabeza del ciudadano israelí, sea superior que el de Japón, que el de Francia, que el de Gran Bretaña, que el de España o que el de Italia. O sea, Israel hoy en día es un país que económicamente se desarrolló y por lo tanto puede colaborar con otros países de una forma muchísimo mejor. No tiene nada que ver con aquel Israel que yo os describí, con un tipo de pan y un tipo de queso en el supermercado que yo viví cuando llegué aquí en los años 70. Israel es, según fuentes extranjeras también, uno de los 9 países que tiene poder nuclear y uno de los 7 que tiene satélites en el espacio. Yo he estado en una central de satélites en la industria espacial y aeronáutica israelí, y os puedo decir que es impresionante ver cómo los satélites que están en el espacio pueden verificar lo que hay en el suelo en cualquier lugar del planeta, cualquier objeto de 20-30 centímetros de tamaño. Y esto es visto desde un satélite con una cámara en el espacio. Bien, pero así como Israel tiene todos estos logros, que son, yo creo, sin precedentes y sin parangón hoy en día en el mundo, también los desafíos de Israel son de una dimensión casi bíblica. Son enormes. En primer lugar, yo diría que Israel lucha por el tema social. A pesar de todo este desarrollo del que yo os hablé, el desarrollo económico, ¿qué es lo que ocurrió?
que cuando yo llegué aquí las brechas sociales eran mínimas. Pero empieza Israel a adoptar el alta tecnología, el high-tech, como parte del vehículo para llevarlo hacia el futuro, y hay algunos que van hacia adelante muy rápido y ganan mucho dinero, pero hay otros que pierden el tren de este desarrollo y se quedan en las industrias más primitivas del textil, no logran hacer la metamorfosis a la economía moderna. Y entonces hay una situación en la que un 20% de los israelíes viven por debajo de la línea de la pobreza, que en Israel es más alta que en América Latina, por ejemplo, incluso que en Europa, pero a pesar de todo crea una brecha social importante, en mi opinión, imposible para el futuro. Creo que tiene que ser uno de los más asignaturas pendientes que quedan para cualquier gobierno, el intentar que esta población que quedó por detrás, que sus hijos no sean una generación del desierto que sigue estando en esa situación, sino que a través de la educación, a través de la formación profesional, se acerquen al mundo más desarrollado, y eso es un gran desafío para el Israel actual. El segundo desafío es que la población israelí, aunque tiene un 80% de judíos, es muy heterogénea. El anterior presidente de Israel, Reuven Rivlin, hablaba de las 4 tribus de Israel, refiriéndose a que en Israel hay una población laica mayoritaria, pero luego hay una población religiosa ortodoxa, hay una población ultraortodoxa que está creciendo, pero es hoy en día 12% de la población, y luego hay árabes palestinos israelíes que son distintos de los árabes palestinos de Palestina, porque estos tienen pasaporte israelí como yo, votan en el país libremente, tienen partidos, tienen toda una vida aparte, tienen medios de comunicación, el árabe es hablado también en Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Son parte de la sociedad israelí, a pesar de que a veces en la historia no es fácil pertenecer a una minoría que en el pasado estuvo en guerra o aún lo está, y sus propios familiares de otros lugares de la región están en guerra con Israel, o sea que es delicado y es complejo. Sin embargo, estas 4 tribus muchas veces son como líneas paralelas que nunca se encuentran. Yo creo que hay que hacer porque realmente se crucen esas líneas paralelas, se aproximen los sistemas escolares de las distintas tribus, se acerquen. En realidad está ocurriendo con los jóvenes árabes palestinos israelíes, que en los últimos años miran a Siria, miran a Irak al lado y dicen, pero allí están matando gente como si fuesen moscas. 1 millón de muertos en las guerras, aquí por lo menos tenemos una vida con un nivel bueno, podemos trabajar, podemos estudiar en la universidad, tenemos nuestras libertades, podemos votar, y yo creo que hay una mayor integración por parte de estos jóvenes que yo creo que es necesaria en todas las tribus, en todos los sectores. Luego hay otro tema importante, que es la lucha por la democracia. Israel es el único país de Oriente Medio, recuerden, esto es importante, el único país de Oriente Medio que tiene un sistema democrático. Y nunca dejó de tenerlo, a pesar de las guerras, a pesar del terrorismo, a pesar de la situación de inseguridad. Siempre Israel tuvo un sistema democrático. Pero yo que nací en una dictadura en Portugal y en España, sé que la democracia no es algo que cae del cielo, es algo que hay que luchar por ello, es algo que hay que intentar mejorar y reforzar, y eso no es fácil. Israel no tiene una constitución porque sigue el sistema británico. En Gran Bretaña no hay constitución. Es posible que esa sea también una de las asignaturas pendientes para el futuro, para intentar reforzar la democracia israelí. Es una lucha que hay que seguirla, porque cuando estás en una situación de inestabilidad, de seguridad, hay siempre más peligros para la democracia que en un país estable que no tiene ningún tipo de problema. El otro gran desafío es que Israel es el único país del mundo, el único, que no tiene fronteras reconocidas. Es verdad, Israel
hizo la paz con Egipto en los años 70 y entregó el territorio del Sinaí, que es 3 veces el territorio del Israel actual, 60 y pico mil kilómetros cuadrados, a Egipto a cambio de paz. Israel hizo un acuerdo de paz con Jordania y también llegó, Jordania tiene 400 kilómetros, es la frontera más larga con Israel, pero siguen sin definirse las fronteras de Israel frente a la Autoridad Nacional Palestina, quizás el futuro Estado de Palestina. De Líbano, Israel se retiró y hay también aún una discusión con Siria, aunque Siria de hecho no existe hoy en día como Estado, no es un Estado soberano, es un Estado que tiene rusos, iraníes, turcos, todos ahí dentro, cada uno llevando su propia parte, o sea que Siria está olvidada en esta fórmula, pero Israel necesita definir sus fronteras en los próximos años y yo espero que eso sea posible. No es fácil porque los palestinos están divididos en 2, no hay una Palestina, hay 2, y una de ellas, la de Gaza, que está controlada por un grupo radical, fundamentalista, islamista, que no acepta la existencia de Israel, se llama Hamas. Es muy problemático. ¿Con quién va Israel llegar a un acuerdo? Si hay 2 Palestinas, si llega a acuerdo con uno y no llega con el otro, la guerra continúa. Israel es víctima hoy en día de ataques continuos por esta parte de Hamas en Gaza y eso es un problema. Y vamos a ver cómo se va a resolver en los próximos años. Pero en cualquier lugar, ¿os acordáis de lo que me dijo el príncipe Turki el Faisal saudí? Que me habló de los motivos por los cuales hay que firmar la paz. Los llamados acuerdos de Abraham que os describí antes, que fueron con Emiratos, con Bahrein, con Marruecos y con Sudán. Yo creo que hay un cambio de paradigma. Yo creo que el mundo árabe, que antes pensaba que Israel era el problema, ahora ve en Israel parte de la solución. Y por lo tanto, yo creo que en los próximos años vamos a ver más acuerdos de paz entre Israel y otros países árabes, y yo espero que eso pueda llevar también a resolver el problema que tenemos con los palestinos de una forma satisfactoria para todos. Quizás que ellos tengan su propio Estado, pero que con una condición básica que incluye todas las demás, y es que Israel tenga seguridad. Yo os puedo contar que como padre de 3 niños, que lo que no puedo aceptar de ninguna manera, aunque soy una persona de paz, y hasta el Papa me declaró así, no puedo aceptar que mis hijos no puedan ir al colegio en autobús sin tener el peligro de que un suicida aparezca y se explote. Así era la situación hace 15, 18 años, eso no puede volver a ocurrir. Los palestinos jamás envió a Israel 200 bombas humanas que mataron más de 1000 israelíes en atentados. Eso no puede ocurrir. La única condición que la mayoría de los israelíes ponen para llegar a la paz es que tengan realmente, que lleguen a algún tipo de acuerdo, a algún tipo de solución que dé seguridad a las 2 partes. Y esa es una condición sine qua non. No podemos permitir que así no sea. Al mismo tiempo, tenemos que contribuir a que nuestra región alrededor no sea una zona de catástrofe como ocurrió en los últimos años, con guerras en Siria, en Irak, en Yemen, en Libia, en Somalia, con más de 1 millón de muertos, guerras entre los propios árabes, 1 millón de muertos, 60% de desempleo, de paro, que para mí es una bomba de relojería. No puede ser que el mundo árabe, controlando la mitad del gas y controlando la mitad del petróleo del planeta, tenga 70 millones de jóvenes sin trabajo. Y ¿sabéis qué? Muchos llegarán a mi edad sin haber trabajado un solo día en sus vidas. Son una generación del desierto perdida. No puede ser. Hay que ocuparse de ese problema también. Tampoco es aceptable que en el mundo árabe Israel tiene 13 premios Nobel, un país pequeño. No hay ningún país del tamaño de Israel que haya tenido 13 premios Nobel. En cambio, en el mundo árabe aún hay un 27% de analfabetos. No se puede permitir eso. Hay que trabajar en el tema de la educación profundamente. Y os voy a contar, robar un minuto solo para contaros. Yo estuve en Irak y en Siria
durante las guerras contra el Estado Islámico, Daesh. Y hay una cosa que me impresionó cubriendo esta guerra, lo que más me impresionó, y es que aún hay sectores en esta región del mundo en las que vivimos en el siglo VII. Es como si nos llevaran en una máquina del tiempo y de repente veo mercados de esclavos en Raqqa, una ciudad en Siria, y una ciudad, Mosul, en Irak, en las que vendían niñas de 9, 10, 11, 12 años como esclavas sexuales. Y yo vi esas niñas siendo rescatadas por una mujer israelí que creó una ONG allí y arriesga su vida cada día. Se llama Lisa Miara. Si queréis leer sobre ella, hay una ONG que se llama Springs of Hope, que rescató a miles de niñas y niños que fueron llevados como esclavos a los mercados y que eran vendidos cada semana en Internet, o sea, usando tecnología del siglo XXI para hacer cosas que quizás en el siglo VII se hacían y no se puede aceptar más de ninguna manera. Toda esta destrucción alrededor en Oriente Medio es problemática, aleja las posibilidades de paz y creo que llegó el momento de invertir los mayores esfuerzos por educar las próximas generaciones para que no se conviertan en el Estado Islámico 2.0, sino que creen estados que vivan en paz y que quieran vivir en paz y que inviertan en la ciencia y en la tecnología, hacer un cambio que es uno de los proyectos que tengo con el Papa Francisco en este momento. Yo creo que estamos viviendo una época fascinante. Yo creo que el mundo post-corona, al que nos vamos acercando, ojalá, es un mundo que será totalmente distinto. Es un mundo en el que vamos a estudiar de una forma distinta. Vean lo que estamos haciendo ahora. Yo estoy a 14, 15.000 kilómetros de ustedes en Panamá y estamos hablando como si estuviéramos cara a cara, uno frente al otro. Nos divertimos de formas distintas, nos vamos a divertir de forma distinta. Vamos a hacer deporte de forma distinta. Todas nos vamos a comprar de forma distinta. Toda nuestra vida, de alguna forma, va a cambiar. Y ojalá eso ocurra en todo el mundo, y no solamente en el mundo más desarrollado. Y en lo que concierne a Israel y a Oriente Medio, yo creo que hoy en día parte del mundo árabe está entendiendo que Israel puede contribuir a estos cambios con sus avances tecnológicos. Y los israelíes quieren solo una cosa: el poder enviar a sus hijos tranquilos al colegio sin temer que no vuelvan. Y si esa prerrogativa la tenemos, si logramos traer esa seguridad a la población, yo soy optimista y yo creo que en los próximos años podemos ver más acuerdos de paz. Yo creo que los llamados acuerdos de Abraham, que fueron firmados hace un año, y dejaron al mundo estupefacto. O sea, nadie creyó que algo así fuese posible. Yo llevaba en ello años y estoy seguro que el embajador también sabía de todo ello, de todo lo que se estaba cocinando, pero en el mundo en general se desconocía. Y la gente quedó realmente sorprendida cuando vio que hoy en día, hace 3 semanas estuve en Qatar, que está organizando el Mundial de Fútbol probablemente más sofisticado de la historia, un país de 300.000 habitantes, es como una ciudad, me imagino, en Panamá. Y sin embargo, están organizando un Mundial extraordinario y ellos me dijeron, aunque técnicamente somos enemigos, nosotros esperamos decenas de miles de israelíes que aquí vengan con su pasaporte israelí. Todo esto es nuevo y yo espero que siga después del Mundial también. Tenemos en nuestras manos, yo pienso muchas veces cuando me preguntan, hablo mucho con el Papa Francisco sobre esto. La generación de nuestros hijos, yo creo que va a ser una revolución muy grande. Vosotros vais a hacer una revolución en el mundo, vuestra generación, pero la nuestra tiene la obligación de intentar haceroslo lo más fácil posible. No de decir que ellos se ocupen, sino de intentar preparar el terreno lo más posible para que para la próxima generación sea mucho más fácil lograrlo. El fundador de Israel, David Ben Gurión, decía lo siguiente: las cosas difíciles las hacemos inmediatamente. Las cosas imposibles
tardan un poquito más de tiempo. Gracias y estoy dispuesto a contestar a vuestras preguntas. Muchísimas gracias, Enrique Zimmerman, por este recorrido que nos ha hecho sobre precisamente Israel, 73 años de éxitos y los desafíos para las próximas generaciones. Y pues quiero aprovechar para decir que nuestro expositor de hoy también es profesor universitario. De hecho, enseña en la Universidad Reichman de Herzliya, precisamente donde vive, allá en Israel. Un saludo hasta Tel Aviv, donde se encuentra en estos momentos. Tenemos varias preguntas, quizás por razones de tiempo no las vamos a poder responder todas, pero voy a ir en orden como nos han llegado. La primera es de Sol Eisenberg. Dice, ¿cuáles son las principales barreras que ha enfrentado en la industria por su origen religioso? Bueno, debo decir que siendo judío, digamos que hubo momentos un poco difíciles, debo reconocerlo y no voy a desviar la pregunta. En general, yo creo que cuando tú creas un cierto crédito ya y empiezan a llegar premios internacionales y tal, es mucho más difícil el que te puedan limitar por motivos de discriminación. Pero como dice el Papa Francisco, infelizmente, el antisemitismo es un pecado, pero aún está presente en demasiados lugares. Yo recuerdo momentos desagradables y voy a dar un ejemplo. Fui el primer periodista del mundo, quizás de la historia, que entrevistó un papa, no miembro de la Iglesia Católica. Y bueno, y cuando en realidad la primera y única gran entrevista que el Papa Francisco dio después de ser elegido fue a mí. Y en ese momento, debo decir que cuando lo presenté a una de las televisiones con las que yo trabajaba hacía 25 años, con la que había ganado 2 Óscares en Estados Unidos, la directora me dijo, su primera reacción cuando escuchó fue, pero Enrique, ¿cómo un papa da su primera entrevista en la historia a un judío? Bueno, eso fue muy desagradable, hubo momentos desagradables. Decía Albert Einstein que es más fácil destruir un átomo que destruir un estereotipo. Y yo creo que aún nos queda un camino en ese sentido, pero siempre he visto mi carrera como algo que también está destinada a eso, a enseñar que no hay lugar en el siglo XXI a que sigamos actuando como en el siglo pasado, en el que ocurrieron cosas tan trágicas y que llegó el momento de poner fin a todas esas formas de racismo, incluido el antisemitismo. Muchas gracias por la respuesta. Tenemos una siguiente pregunta de María Alejandra Carrizo. Nos dice, hola, buen día, señor Enrique. Le tengo una pregunta. ¿Qué retos usted como comunicador ha podido mantener la profesionalidad al momento de presentarse o trabajar en situaciones inhumanas como lo son las guerras? Es tremendo, María Alejandra. Yo te puedo contar un ejemplo muy concreto. Mi hijo, Yair, que hoy en día está en mi profesión, incluso trabajó conmigo unos años, ahora es director de cine, de documentales. Yair vivió conmigo cosas muy fuertes también, pero cuando él era niño y tenía 14, 15 años en su colegio, estudiaba cine, aparte de los estudios normales, y una niña que estudiaba cine con él fue a comprar una shawarma, no sé si sabéis lo que eso es, allí una especie de pan porque tenía hambre por la tarde y entró un suicida palestino, se inmoló, tenía una carga debajo de su camisa y la mató inmediatamente a ella y él mismo, y hirió a 20 y pico de personas. Esto es algo que mi hijo no habló de ello durante muchos años, pero yo creo que le marcó para toda la vida, aunque él es un pacifista a ultranza, pero yo creo que le dejó algo. El día siguiente, el líder del grupo Hamas que había enviado a ese suicida a Herzliya, donde yo vivía en ese momento y donde estaba el colegio de mi hijo, me llamó para que yo le entrevistase. Ahora imagínate lo que es estar delante del hombre que había enviado a ese suicida y que podía haber matado a mi hijo y no a esa niña. Te preguntas cómo actúas en esa situación.
la única forma, la única, diría yo, analogía que puedo hacer es actuar como un médico. Yo intenté separar mis sentimientos siempre de mi profesionalismo como periodista. Y si me podía permitir sentir náuseas cuando estaba fuera de allá y pensaba en esta situación tan tremenda y extrema, en el momento en que estaba delante de él, hice todo lo posible por ser un profesional, por hacer las preguntas y no por venir a ser un justiciero o a poner mis ideas y mis sentimientos no eran lo más importante en ese momento. Así que son situaciones realmente que no son fáciles. Os lo digo por si alguno quiere ser algún día corresponsal de guerra. Bueno, muchísimas gracias, Enrique. Voy a leer una pregunta más para ir ya cerrando, porque sabemos que el tiempo lo tenemos muy corto. Bueno, la siguiente dice así: buenos días, señor Enrique Zimmerman, un honor tenerlo con nosotros. Muchas gracias por su tiempo. Esta pregunta es de Valentina Varecio. Usted nos ha descrito a Israel de una manera muy bonita, distinta a lo que estamos acostumbrados en los medios tradicionales. ¿Cuál es la mayor dificultad que usted enfrenta al presentar el Oriente Medio real al resto del mundo, cuando hay tantos estereotipos y tanto prejuicio hacia esa región? La pregunta del millón. ¿Cuántas horas tienes tú, Valentina, para que hablemos de ello? En realidad es muy difícil. Es muy difícil porque yo diría que el principal enemigo, más allá de los estereotipos, es la ignorancia. Hay una enorme ignorancia sobre lo que aquí ocurre y sobre la real historia de aquí. Hay que entender que esto no es una película de indios y de vaqueros. Aquí no hay ni buenos ni malos. Aquí hay causas nacionales que están enfrentadas y cada una tiene sus razones. Hay algo que no puedo aceptar y es terrorismo. Terrorismo tendría que estar fuera de la mesa en el mundo actual. No podemos aceptarlo y hay que luchar contra ello donde sea y como sea. Pero cuando hablamos de causas nacionales que no adoptan el terrorismo, hay que respetarlas y hay que intentar llegar a un denominador común que nos permita crear algún tipo de soluciones para impedir que esto siga así. No es fácil, es un proceso que lleva años, que pasa mucho por la educación. Os puedo dar un ejemplo concreto. Cuando yo voy a Ramallah, a Palestina, el día 1 de septiembre y empieza el año escolar, y veo en los libros de estudio que en los libros de geografía donde están los mapas Israel no existe. Y ellos están a 10 minutos de Israel, geográficamente, 15 minutos, y en sus libros no está. ¿Qué puedes esperar que los niños piensen después? O sea que todo esto hay que hablar de ello, hay que confrontarlo y hay que llevar a un cambio. Lo que sí yo creo es que hay que entender que aquí no hay buenos ni malos y que la única solución posible no es a través de la violencia, sino a través del diálogo. Y eso es lo que tenemos que intentar luchar que ocurra en los próximos años. Muchas gracias, señor Zimmerman. Quizás ya a modo de cierre y concluyendo, ¿verdad?, su intervención tan interesante en este camino que nos ha explicado rápido de cómo se ha reconvertido Israel en estos 73 años, casi 74, como bien decía usted en mayo. Tengo dos preguntas que son más bien desde la perspectiva del periodista o comunicador social, y sí quiero mencionárselas. Una es de Itzel Restrepo y otra es de Eduardo González. Desde la perspectiva del periodista y comunicador social, ¿cómo mantiene la calma en ambientes que pueden ser de peligro para usted y su camarógrafo? Y la otra pregunta es de, Ninochka Hurtado. ¿Qué enseñanzas a nivel personal y profesional le ha traído trabajar tan de cerca con el Papa? Pues en realidad el mantener la calma es algo que es casi diría yo, un instinto de supervivencia. Si no mantienes la calma, no puedes sobrevivir en una situación así. O sea, de hecho, estás poniendo en peligro no solamente tu vida, sino la de tu equipo que te acompaña a esos lugares. Entonces, es casi parte del perfil psicológico que necesitas. Cuando te están disparando
y dentro de unos días voy a hablar en una, ¿sabéis lo que es TED? Las conferencias de TED. Hablo en TED aquí en Israel, que va a ser difundido en todo el mundo en inglés. Y justamente me preguntaron eso, o sea, la conferencia es sobre eso, Facing Challenges. ¿Cómo haces para mantener toda esa sangre fría? Y yo digo, en primer lugar, nunca dejes de tener miedo, porque el miedo es tu seguro de vida. Pero la calma también es parte de ese seguro de vida. Si uno pierde la cabeza cuando te están disparando, es muy difícil que salgas vivo de allí, tú y tu equipo. Así que yo creo que hay un elemento muy importante de experiencia profesional para poder mantener la sangre fría. Más que la calma, es la sangre fría. Luego ya tendrás tiempo para tener dolor de vientre y pensar en qué situaciones estuviste y en qué situaciones te metiste. Pero siempre yo recuerdo a la gente que trabaja conmigo que nosotros no somos Rambos. No estamos allí para arriesgar nuestras vidas. El riesgo que corremos a veces es un medio solamente para poder traer las noticias y hay que achicarlo, que minimizarlo, no correr los riesgos innecesarios. En cuanto a las enseñanzas del Papa Francisco, podríamos hablar horas sobre ello. Yo creo que, os lo dije, es siendo judío, y él lo tenemos muy claro cuando hablamos uno con el otro, yo siempre digo que me defino como un judío bergoliano, porque sus principios a nivel de lo que es la sociedad, el mundo, el futuro, la forma de ver el mundo son realmente extraordinarios. La persona que me hizo a mí la pregunta más compleja de mi vida fue el Papa Francisco. Me dijo un día, Enrique, si tú tuvieses todos los medios a tu disposición para ayudar a salvar las próximas generaciones, ¿qué harías? Fue una pregunta que me hizo pensar mucho, porque normalmente no pensamos así. De hecho, como resultado de esto, creamos una institución que ahora está un poco paralizada por el COVID, pero que espero que lo podamos renovar muy pronto, que es el llamado Pacto Educativo Global. Y yo creo que la clave es luchar contra todas las formas de fanatismo en nombre de Dios. Y para hacerlo, hay que usar todos los medios posibles, desde los sistemas escolares hasta las redes sociales, usando a aquellos que son los héroes de los jóvenes en distintos lugares del mundo, desde cantantes a futbolistas, a actores y actrices, gente que es admirada profundamente por esos jóvenes y que tenemos que usar como vehículos para transmitir estos mensajes y llegar a todos los jóvenes del mundo. Estamos en ello. Estamos trabajando en ello, pero os podría hablar horas sobre las enseñanzas del Papa Francisco. Realmente creo que es el personaje más fascinante hoy en día en el mundo y espero que tenga muchos años de vida porque puede hacer mucho bien. Os voy a contar un secreto. Yo ayudé a organizar en el año 2014 la primera plegaria de paz entre judíos, cristianos y musulmanes en el Vaticano, y ahora estamos trabajando en la segunda plegaria de paz y espero que esté centrada en los jóvenes, pero ya vendrán noticias de todo esto pronto. Muchísimas gracias, Enrique, también por la respuesta y este adelanto que nos ha dado. Quiero llevar un saludo cordial a Alejandra Araúz, a Renato Pereira, a otros colegas que se han estado sumando a este conversatorio, además de nuestra comunidad universitaria, también a los profesores de otras materias, directores de otras áreas que también están aquí hoy conectados durante esta mañana. Y aprovecho también la oportunidad para disculpar al señor rector Francisco Blanco, porque se retiró de la videollamada del webinar, porque va precisamente rumbo a la Embajada de Israel a tener una reunión con ustedes. Así que simplemente para dejarlo aquí sentado. Y bueno, muchísimas gracias a todos y todas por las preguntas. Tenemos 12 preguntas todavía, no las vamos a poder responder, como dije, por razones de tiempo. Nuestro invitado se encuentra en Tel Aviv. También quiero agradecer a los que nos están escribiendo por este interesante conversatorio o webinar. Están dando las gracias. Ahí está también la profesora Ixa Quiroz, bueno, igual Alejandra,
le agradecen por su tiempo, también a la Embajada de Israel y también pues precisamente al equipo de comunicación. Para cerrar, invitamos a la decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Rosa Guisado, que nos va a decir también sus palabras en este momento. Buenos días, Su Excelencia Itai Bardós, destacado periodista Enrique Zimmerman, Denis Romero, parte del equipo de prensa de la Embajada de Israel en Panamá, de parte de la Facultad de Ciencias Sociales, en especial de la Escuela de Comunicación Social. Agradecemos a la Embajada de Israel por abrir estos espacios de colaboración y de apoyo a la academia, por permitirnos en esta oportunidad tener a tan destacado expositor. Señor Zimmerman, gracias por más que compartirnos sus experiencias, hablarnos o dejarnos el mensaje de la gran importancia que tiene conocer la realidad social para un comunicador social. Solo cuando nosotros conocemos esas realidades podemos ser agentes que aportamos, transformamos, cambiamos y servimos. Definitivamente que el periodismo y la comunicación son para servir. Por otro lado, también por dejarnos ese mensaje de que cuando conocemos la historia y conocemos el pasado, podemos comprender el presente. También nos ha dejado una cualidad muy importante de un comunicador, y es como esa mirada bastante objetiva, si se quiere, porque usted nos ha dado una mirada y una voz crítica de su propio país, del Estado de Israel. Usted ha marcado los pendientes que tienen, a pesar de ser una nación, un Estado, perdón, que es una potencia científica, que es una potencia tecnológica. Y eso también refuerza en nuestros estudiantes ese sentido de siempre ser ciudadanos críticos. Solo eso nos permite aportar y mejorar. Y para culminar, usted es un homenaje a tantos reporteros y a tantos comunicadores que se han desarrollado en zonas de conflicto, en zonas de guerra y que han caído. Usted es un homenaje a tantos hombres y tantas mujeres que han caído para servir a la humanidad. Muchas gracias. Gracias, Muchísimas profesora. gracias. Muchísimas gracias, profesora Rosa. Señor Zimmerman, si quiere despedirse, finalmente. Yo creo que lo que dijo la profesora Rosa es crítico para los estudiantes. Tenemos que tener siempre una visión crítica, una visión, yo diría, nunca aceptarlo como si fuera una Biblia, todo lo que nos dicen. Tenemos que hacer nuestras propias preguntas, tenemos que no caer en los estereotipos fáciles. A veces cuando tienes una situación compleja, es más fácil verlo todo como blanco-negro, como algo dicotómico. No podemos hacerlo, y mucho menos en situaciones de conflicto como la que se vive en Oriente Medio. Y yo terminaré justamente dándoos un ejemplo de lo primero que os dije. Os hablé de esta llamada de Netflix que me propuso una idea para hacer una serie que pudiese reflejar lo que aquí ocurre. Los logros, pero también los enormes desafíos que hay. Y la idea que os voy a adelantar es una serie que se va a filmar, yo creo, aún durante este año, en la que una serie de ficción, en la que se va a contar la historia de una familia, pero con 4 generaciones a lo largo de 100 años, en la que cada generación enseña parte del puzzle que se formó en este país y explica cómo por un lado se llegó a un desarrollo sin precedentes en el mundo, pero al mismo tiempo cómo se están haciendo los esfuerzos por resolver tantos problemas que aún quedan por solucionar en la región. Yo creo que en ese aspecto Israel es también una especie de centro del mundo, y la mejor manera de aprender lo que está ocurriendo aquí es venir. Os invito a todos algún día a venir aquí y a visitar. Yo creo que con vuestros propios ojos será la mejor manera de aprender lo que para mí es el lugar más fascinante del mundo. Muchas gracias. Un placer enorme. Muchísimas gracias. Un aplauso virtual caluroso y cariñoso
desde Panamá hasta Israel. Quiero agradecer también especialmente a su excelencia Itai Bardov por la oportunidad que nos ha dado de tener hoy a un expositor de la talla, el señor Zimmerman. También particularmente a Denis Romero por hacer todas las gestiones de enlace como equipo de comunicación y por supuesto a todo el equipo de la embajada que siempre pues nos colabora en este tipo de actividades. Muchísimas gracias. También anuncio que este webinar va a estar colgado próximamente en nuestro canal de YouTube, @USMA-Panamá, para aquellos que lo quieran volver a escuchar o para aquellos que no pudieron conectarse durante esta mañana. Tarde ya en Israel. Bueno, feliz tarde a todos, feliz día y que tengan una buena jornada. Gracias. Hasta pronto a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Luego.